Un millonario viudo atrapó a un niño dentro de su mansión y lo llamó ladronzuelo. Pero el niño no había entrado a robar, había entrado porque escuchó un plan. Esa noche sería el mayor asalto de la ciudad, y si algo salía mal, su nieta sería el rehén. Y lo peor, él era el único que podía salvar al millonario y a su nietecita. La lluvia caía como castigo sobre las calles de Coyoacán, y Nico, 12 años, piel morena curtida por el sol y la calle, ojos negros como obsidiana, se apretó contra el muro de piedra volcánica que rodeaba la mansión Santillán. El agua fría le calaba hasta los huesos, pero no se movía. No podía, porque lo que acababa de escuchar bajo el toldo de la tienda de la esquina le había helado la sangre más que cualquier aguacero de octubre. A las 11:30, Santillán. El viejo está solo con la nieta. El plan B es la nieta, ¿me oyes? Si algo sale mal, la tomamos. Esas palabras, ese tono. Nico llevaba 4 años sobreviviendo en las calles de la Ciudad de México y había aprendido a leer a la gente como otros niños leen libros. Sabía distinguir entre bravuconadas de borrachos y planes de verdad. Esto era de verdad. Los dos hombres bajo el toldo, uno alto y tranquilo con voz de profesor, el otro flaco y nervioso con tic en el ojo, no eran simples rateros. Hablaban con códigos, con profesionalismo frío, con esa certeza que da el dinero sucio bien planificado. Y ahora Nico estaba aquí, frente al portón de hierro forjado de la casona colonial más imponente de la cuadra, con el corazón latiéndole en las sienes como tambor de Semana Santa. ¿Qué chingados estaba haciendo? Él no era héroe. Él era un chamaco de la calle que comía lo que encontraba y dormía donde podía. Su código era simple: no meterse en problemas, no confiar en nadie, sobrevivir. Pero había una niña ahí dentro. Una niña que no tenía idea de que en menos de una hora su mundo iba a explotar. Y Nico, por alguna razón que ni él mismo entendía, quizá porque recordaba tener familia, quizá porque la desesperación te vuelve valiente o tonto, quizá porque algo en su pecho todavía no estaba completamente muerto, había decidido hacer algo al respecto. El trueno retumbó sobre el valle como advertencia de los dioses antiguos. Nico respiró hondo, se persignó por puro reflejo. Su abuela lo había enseñado antes de que todo se fuera al carajo, y trepó. La piedra estaba resbalosa por la lluvia, pero las manos de Nico eran expertas. Había escalado muros más altos, verjas más filosas, obstáculos más imposibles. La ciudad te enseña a moverte como gato o te entierra. Él había elegido ser gato. Se impulsó con las piernas flacas pero fuertes, encontró apoyo en una grieta entre las piedras y se encaramó hasta la parte superior del muro. Desde ahí miró hacia el jardín. Chingada madre. La mansión Santillán no era solo grande. Era un palacio del porfiriato rescatado del olvido, con sus columnas de cantera rosa, sus arcos de medio punto, sus balcones de hierro que parecían encaje, y un jardín que olía a jacarandas y bugambilias incluso bajo la tormenta. Las luces cálidas del interior brillaban contra la noche, creando sombras danzantes en las ventanas emplumadas. Y había movimiento. Nico entornó los ojos. 2 siluetas cruzaban por el jardín lateral, rápidas y silenciosas, vestidas de negro. Una llevaba una mochila abultada, la otra, algo que parecía una herramienta larga, cortacables quizá, o palanca. Se movían con la sincronización de quien ha ensayado el camino 1000 veces. Ya están aquí, pensó Nico con el estómago hecho nudo. Ya empezó. No había tiempo que perder. Saltó hacia adentro, cayó en cuclillas sobre el pasto mojado y corrió agachado hacia la casa. El viento silbaba entre los árboles y el estruendo de la lluvia sobre las tejas coloniales era ensordecedor. Perfecto. Nadie lo oiría. Llegó hasta una ventana lateral de la planta baja. Estaba entreabierta. Un descuido, o quizá una costumbre de quien vive creyéndose intocable. Nico la empujó con cuidado, se coló adentro y aterrizó sobre un piso de talavera fría y hermosa. Se quedó inmóvil escuchando. Voces apagadas, lejanas, que venían del piso superior.
Una voz de niña. ¿Puedo comer otro pan dulce, abuelito? Una voz de hombre mayor, seca, autoritaria. Ya comiste 3, Emma, te vas a enfermar. Emma, la nieta, estaba viva, despierta, a salvo, por ahora. Nico avanzó por el pasillo, descalzo y empapado, dejando huellas de agua sobre el piso impecable. Las paredes estaban llenas de retratos antiguos, de vírgenes y santos, de fotografías en blanco y negro, de gente seria con trajes de otra época. El olor era a cera de vela, a madera vieja, a soledad rica. Llegó al pie de una escalera de caracol con barandal de hierro. Subió 3 escalones, 4, 5, y entonces la luz se encendió. Nico se quedó paralizado, cegado por el resplandor del candelabro de cristal cortado que colgaba sobre la escalera. Al pie de los escalones, vestido con bata de seda oscura y pantuflas de cuero, sosteniendo un bastón de ébano con puño de plata, como si fuera un arma, estaba don Álvaro Santillán. 70 años, quizá más. Espalda encorvada pero postura de general. Rostro surcado de arrugas profundas como cicatrices. Ojos grises, fríos, implacables. El cabello blanco peinado hacia atrás con fijador. Bigote recortado con precisión milimétrica. La boca apretada en una línea de desprecio absoluto. Y esa mirada que decía, ya te vi, ya te juzgué, ya te condené. «Ladronzuelo», dijo don Álvaro con voz de hielo, levantando el bastón como si fuera a golpear. «Chamaco mugroso, ¿cómo te atreves a entrar en mi casa?» Nico levantó las manos, el corazón desbocado. «Señor, espere, no vine a robar». Su voz sonó demasiado aguda, demasiado desesperada. Respiró hondo, intentó calmarse. «Escuché algo. Escuché que van a asaltarlo. Esta noche. Ahora». Don Álvaro no bajó el bastón. «Claro, el viejo truco. Te metes como rata, te inventa un cuento, y cuando bajo la guardia llamas a tus cómplices». Avanzó un paso, amenazante. «¿Cuántos años tienes? ¿10? ¿12? Da igual. La cárcel juvenil también es cárcel. Mocoso». «No es truco». Nico bajó de la escalera con las manos todavía arriba, mojado y temblando. Oí a 2 tipos en la calle. Dijeron su nombre, Santillán. Dijeron la hora, 11:30. Dijeron que si algo salía mal, tragó saliva. Iban a usar a su nieta. El bastón tembló, solo un poco, pero Nico lo vio. «¿Qué dijiste?» «Su nieta, Emma». Nico dio un paso al frente, urgente. Uno era alto, tranquilo, como maestro. El otro estaba nervioso, flaco, con tic en el ojo. El alto dijo: «El plan B es la nieta». «Señor, yo no miento. No tengo razón para mentir. Si quisiera robar ya me habría largado con algo. Pero vine porque hay una niña aquí. Y...» Don Álvaro entrecerró los ojos, estudiándolo como entomólogo estudia insecto. «Podrías haber oído cualquier cosa. Podrías estar inventando para ganar tiempo. Pero no lo hago». Nico sintió la desesperación subirle por la garganta. «Mire, llame a la policía. Revise las cámaras. Pero hágalo ya, porque esos tipos ya están aquí. Los vi en el jardín hace 1 minuto». Silencio. Un silencio tan denso que Nico pudo escuchar su propia respiración entrecortada, el goteo del agua de su ropa sobre el piso, el tic-tac de un reloj de péndulo en algún cuarto lejano. Don Álvaro bajó el bastón, lentamente. «Si mientes», dijo con voz que podría cortar piedra, «te arrepentirás cada día de tu miserable vida». Se dio la vuelta y caminó hacia un mueble antiguo donde reposaba un teléfono de baquelita negra. Levantó el auricular. Marcó, esperó, nada. Frunció el ceño. Marcó de nuevo. Línea muerta. Don Álvaro miró el teléfono como si lo hubiera traicionado. Luego buscó su celular en el bolsillo de la bata. La pantalla se iluminó. Sin señal. Imposible, murmuró. Aquí siempre hay señal. Y entonces, como respuesta del universo, todas las luces de la casa parpadearon 1 vez, 2 veces y se apagaron. La oscuridad cayó sobre ellos como manto mortuorio, y desde algún lugar del jardín se escuchó un clic metálico, el sonido de una cerradura siendo forzada. Habían entrado.
En la penumbra, iluminados solo por el resplandor tenue de la luna que se filtraba entre las nubes de tormenta, don Álvaro y Nico se miraron. El viejo ya no parecía un general. Parecía lo que era, un hombre de 72 años, solo, en una casa demasiado grande, con una nieta de 10 años durmiendo arriba y 2, 3, 4 criminales armados entrando por las puertas que él creía inviolables. «Emma», susurró don Álvaro, y por primera vez Nico escuchó miedo en su voz. El viejo giró hacia la escalera, pero Nico lo detuvo con un gesto rápido. «¡No! Si sube corriendo, van a oír, y si la despiertan gritando, va a llorar, y van a saber dónde está». Don Álvaro se detuvo, los puños apretados alrededor del bastón. «¿Y qué sugieres, niño? ¿Que nos escondamos como ratas mientras ellos saquean mi hogar? Sugiero que la protejamos», dijo Nico con firmeza que sorprendió a ambos. «Que la saquemos de su cuarto y la escondamos en un lugar que ellos no conozcan. Usted conoce esta casa mejor que nadie, ¿no? Tiene que haber lugares, rincones, cuartos secretos, algo». Don Álvaro lo miró con una mezcla de incredulidad y algo más. Algo que podría haber sido respeto. «Hay un cuarto», admitió en voz baja, «detrás del estudio. Mi esposa lo usaba para...». Se detuvo como si las palabras quemaran. «Da igual, está oculto. La puerta parece estante». «Perfecto», Nico asintió. «Vamos». Subieron la escalera en silencio absoluto, cada crujido de la madera antigua sonando como explosión. Nico se movía descalzo, fantasmal. Don Álvaro, a pesar de su edad, también sabía dónde pisar para no hacer ruido. «Creció aquí», pensó Nico. «Esta casa es su cuerpo». Llegaron al segundo piso. El pasillo estaba alfombrado en rojo vino, con puertas de madera oscura a ambos lados. Don Álvaro señaló la tercera puerta a la derecha. «Emma», susurró. Abrieron con cuidado. La habitación era un mundo de ensueño. Paredes color rosa pálido, una cama con dosel de tul blanco, estantes llenos de libros y muñecas, un escritorio pequeño con lápices de colores ordenados por tonalidad. Y en la cama, bajo una colcha bordada con flores, dormía Emma Santillán, 10 años, piel clara como la luna, cabello castaño largo y suelto sobre la almohada, cara redonda, mejillas sonrojadas, labios entreabiertos. Dormía con un conejo de peluche apretado contra el pecho. Nico sintió algo romperse en su interior. Ella era todo lo que él nunca había tenido. Seguridad, calidez, inocencia, un abuelo que la protegía, una cama que la esperaba, un techo que no se caía. Don Álvaro se acercó, le puso una mano en el hombro con delicadeza infinita. «Emma, mi cielo, despierta, despacito». Emma abrió los ojos confundida. Vio a su abuelo, sonrió somnolienta, y entonces vio a Nico. Se quedó helada. «¿Quién...?» «Shh». Don Álvaro le tapó la boca con suavidad. «No grites. Escúchame. Tenemos que jugar un juego de escondidas, muy serio. ¿Puedes hacerlo?» Emma miró a Nico, luego a su abuelo. Sus ojos, verdes como jade, demasiado inteligentes para una niña de 10, captaron algo. Miedo. «Urgencia, verdad», asintió. «Buena niña». Don Álvaro la ayudó a levantarse. «Vamos». Salieron del cuarto y caminaron por el pasillo hasta el estudio de don Álvaro. Era una biblioteca personal, paredes cubiertas de libros, del piso al techo, un escritorio de caoba masiva, sillones de cuero, un globo terráqueo antiguo, olor a tabaco y papel viejo. Don Álvaro fue directo a la estantería del fondo. Tanteó entre 2 tomos de leyes, encontró un pestillo oculto y la estantería se abrió como puerta, revelando un cuarto pequeño y oscuro. «Aquí», dijo, encendiendo una lamparita de aceite que estaba sobre una mesita dentro. «Era el oratorio de tu abuela. Aquí rezaba. Nadie más sabe que existe». El cuarto era estrecho pero acogedor. Había un reclinatorio de madera tallada, un crucifijo en la pared, un par de imágenes de santos, una manta doblada. Emma entró, todavía abrazando su conejo. «¿Cuánto tiempo, abuelito?».
No lo sé, corazón, pero pase lo que pase, no salgas, aunque me oigas gritar, aunque escuches cosas feas, no salgas hasta que yo venga por ti. ¿Entendido? Emma asintió, pero sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. Tengo miedo. Don Álvaro se arrodilló con dificultad, ignorando el dolor de las rodillas, y abrazó a su nieta. La abrazó como si quisiera protegerla de todo el mundo, de todo el mal, de todo el tiempo. Yo también, susurró, pero voy a cuidar de ti. Te lo prometo. Nico observó desde la puerta con el pecho apretado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo abrazó así? No recordaba. Don Álvaro se levantó, cerró la puerta del oratorio y la estantería volvió a su lugar. Invisible, perfecta. Se giró hacia Nico. Ahora, dijo con voz fría y controlada, tú y yo vamos a enfrentar esto. Y si mentiste, si esto es parte de un plan tuyo, te juro por la memoria de mi esposa que... ¡Crash! El sonido de vidrio rompiéndose. Planta baja, cerca. Don Álvaro y Nico se miraron. Habían entrado. Desde abajo una voz, calmada, educada, letal. Don Álvaro Santillán, sabemos que está aquí. No queremos lastimarlo. Solo queremos lo que hay en su caja fuerte. Entréguelo y nos vamos. Todos contentos. Todos vivos. Nico reconoció la voz. Era el alto, el tranquilo, el cerebro. Don Álvaro apretó su bastón hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cuántos son?, susurró a Nico. Vi 2 en el jardín, pero pueden ser más. ¿Armados? No lo sé. Don Álvaro cerró los ojos un momento pensando. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Tengo un arma. En el cajón del escritorio. Fue hasta allí. Abrió el cajón y sacó un revólver viejo pero bien cuidado. Calibre .38, 5 balas. Nico retrocedió instintivamente. Las armas significaban muerte en la calle, no heroísmo. Muerte. Señor, si dispara, ellos van a... Lo sé. Don Álvaro revisó el tambor. Pero si no tengo forma de defenderme, somos corderos. La voz de abajo sonó de nuevo, ahora más cerca. Estaba en la escalera. Don Álvaro, le doy 10 segundos. Luego empiezo a romper cosas. Cosas que usted ama. Don Álvaro miró a Nico. ¿Por qué viniste, chamaco? En serio. ¿Por qué arriesgaste tu pellejo por gente que ni conoces? Nico tragó saliva. Era una buena pregunta. Una pregunta que él mismo se había hecho al escalar el muro. Porque, dijo finalmente, si no lo hacía, iba a ser culpa mía que algo pasara. Don Álvaro asintió lentamente. Y por primera vez, una sombra de sonrisa, amarga pero sonrisa al fin, cruzó su rostro. Entonces no eres un ladronzuelo, eres un tonto. Quizá, admitió Nico, pero aquí estamos. Y entonces, la puerta del estudio se abrió de golpe, y entraron. Eran 2. El primero era tal como Nico lo recordaba, alto, 40 y tantos, traje negro simple pero elegante, guantes de cuero, rostro ovalado y sereno, cabello peinado hacia atrás, bigote fino. Llevaba una linterna en una mano y en la otra una pistola con silenciador. El segundo era el flaco, 30 y pocos, nervioso como caballo asustado, camiseta negra pegada a un cuerpo demacrado, tatuajes que subían por el cuello, ojos hundidos y vidriosos, tique en el párpado izquierdo. Llevaba un cuchillo largo. El alto, Sosa, Nico lo supo de inmediato. Barrió la habitación con la linterna y la encontró. A don Álvaro de pie junto al escritorio con el revólver en la mano. Y a Nico, a su lado, con las manos vacías y el miedo escrito en la cara. Sosa sonrió. Una sonrisa que no llegó a los ojos. Buenas noches, don Álvaro. Veo que tiene compañía. Miró a Nico. ¿Y este quién es? ¿Su nieto secreto? Eso no es de tu incumbencia, gruñó don Álvaro levantando el arma. Sal de mi casa, ahora. Sosa no se inmutó. Ni siquiera levantó su propia pistola. Solo suspiró, como profesor decepcionado con alumno necio. Don Álvaro, por favor. Soy profesional. He hecho esto 13 veces. Siempre sale bien cuando la gente coopera. Dio un paso al frente.
Usted tiene una caja fuerte. Sé dónde está. Sé qué hay dentro. Quiero el contenido. Le doy 100,000 pesos en efectivo como compensación. Y me voy. Nadie sale herido. Y si me niego, Sosa ladeó la cabeza. Entonces el flaco empieza a trabajar. Y créame, don Álvaro, el flaco no es tan delicado como yo. El flaco rió. Una risa áspera, enferma. Se pasó la lengua por los labios y jugó con el cuchillo, haciéndolo girar entre los dedos. «Me gustan los viejos», dijo con voz rasposa. «Se quiebran fácil». Nico sintió náusea. Don Álvaro no bajó el arma. «No voy a entregarte nada, hijo de puta. Voy a contar hasta 3, y si no sales disparo». «No lo hará», dijo Sosa con calma. «Porque si dispara, yo disparo. Y tengo mejor puntería. Y si usted muere, ¿quién va a cuidar de Emma?». El nombre cayó como bomba. Don Álvaro se puso pálido. «¿Cómo sabes?». «Lo sé todo, don Álvaro. Sé que su nieta está aquí. Sé que duerme en el cuarto rosa del segundo piso. Sé que le gusta el chocolate caliente antes de dormir y que tiene miedo de los truenos». Sosa dio otro paso. «Así que va a bajar esa arma, va a abrir la caja fuerte y vamos a terminar esto como gente civilizada». Nico vio el cambio en don Álvaro, el miedo, la derrota. El viejo estaba a punto de ceder. Y entonces Nico habló. «El plan B es la nieta». Silencio. Sosa giró la cabeza hacia Nico lentamente. «¿Qué dijiste?». Nico dio un paso al frente, con las piernas temblando pero la voz firme. «Eso fue lo que dijiste, hace 1 hora, bajo el toldo de la tienda de la esquina de Centenario y Aguayo. Llovía. Estabas con él», señaló al flaco. «Y dijiste, el plan B es la nieta. Si algo sale mal, la tomamos». El flaco se puso tenso. Miró a Sosa. «¿Este pinche chamaco no soy yo?». Sosa estudió a Nico con ojos de reptil. Calculador, frío. «Interesante», bajó la voz. «¿Y qué haces aquí, niño? ¿Viniste a jugar al héroe?». «Vine a advertirle al señor», dijo Nico, «porque oí lo que iban a hacer, y no me pareció justo». Sosa rió, una risa suave, casi genuina. «No me pareció justo. Dios mío». Se acercó a Nico, se agachó hasta quedar a su altura. «¿Sabes qué te hace eso, niño? Un testigo. Y los testigos son problemas». Levantó la pistola, la apuntó a la frente de Nico. Don Álvaro dio un paso al frente. «No, déjalo, es solo un niño. No sabe nada. Sabe demasiado». Sosa no apartó la mirada de Nico. «Pero tienes razón, es solo un niño. Sería una lástima». Bajó el arma. «Así que vamos a hacer un trato. Tú, don Álvaro, abres la caja fuerte. Nos das lo que queremos. Y yo dejo que este niño valiente viva. ¿Trato?». Don Álvaro cerró los ojos. Derrotado. «La caja fuerte está en el sótano», dijo con voz rota. «Síganme». Y entonces Nico vio algo. A través de la ventana del estudio, detrás de Sosa, en el jardín iluminado por relámpagos, había una tercera figura. Vestida de negro, cargando algo, moviéndose hacia la puerta trasera. «No son 2», comprendió Nico con horror. «Son 3 o más». Y si don Álvaro bajaba al sótano, dejaba el segundo piso desprotegido. Dejaba a Emma sola con el tercero. Tenía que hacer algo. «¡Ya! ¡Espere!», gritó Nico. «También dijiste otra cosa». Sosa se giró irritado. «¿Qué?». Nico improvisó, desesperado, buscando ganar tiempo. Dijiste un nombre. El nombre de alguien que te ayudó. Alguien de adentro». Don Álvaro lo miró, confundido. «Pero Sosa se puso rígido. «No digas tonterías, niño». «Marina», soltó Nico, jugándosela. «Dijiste que Marina te dio los códigos. Era mentira, completamente inventado. Pero necesitaba crear caos, confusión, cualquier cosa que rompiera el control de Sosa». Don Álvaro se volvió hacia Sosa con furia. «¿Marina? ¿Mi ama de llaves? ¿La tienes comprada?». «No». Sosa perdió la compostura por primera vez. «El niño miente. Está inventando para...». ¡Crash! El sonido venía del piso de abajo. Vidrio, madera, algo pesado cayendo. El flaco giró, nervioso. «¿Qué fue eso?». «Ve a revisar», ordenó Sosa. El flaco salió corriendo.
Y Nico aprovechó. Se lanzó hacia la ventana, agarró un pisapapeles de bronce del escritorio y lo estrelló contra el vidrio emplomado con todas sus fuerzas. Crash. La alarma, que Nico no sabía que existía, pero había rezado por ella, se disparó. Un aullido ensordecedor, penetrante, que taladró la noche. Sosa levantó la pistola hacia Nico, furioso. ¡Maldito mocoso! Pero don Álvaro se movió más rápido de lo que un hombre de 70 debería poder moverse. Se lanzó sobre Sosa, golpeándolo con el bastón. El disparo salió desviado, se estrelló en la pared y el mundo explotó en caos. La alarma aullaba como la llorona en noche de niebla y el estudio se convirtió en campo de batalla. Don Álvaro y Sosa forcejaban. El viejo tenía fuerza de desesperación, pero Sosa tenía juventud, entrenamiento y frialdad. Le dio un rodillazo en el estómago que lo dobló en dos. Luego lo empujó contra el escritorio. Nico buscó desesperadamente algo, lo que fuera, para ayudar. Sus ojos cayeron sobre el globo terráqueo antiguo. Lo levantó con ambas manos, pesaba como mundo que representaba, y lo lanzó contra Sosa. Falló. El globo se estrelló contra la estantería, haciendo llover libros. Pero distrajo a Sosa el tiempo suficiente para que don Álvaro recuperara el aliento y le diera un bastonazo en la sien. Sosa trastabilló, sangre brotando de una herida sobre la ceja. Maldijo en voz baja. Apuntó de nuevo, pero Nico ya estaba corriendo hacia la puerta. «Señor, vámonos, no podemos ganar». Don Álvaro lo siguió cojeando. Salieron al pasillo justo cuando el flaco subía corriendo las escaleras, cuchillo en mano, rostro contorsionado de rabia. «¡Los tengo!». Nico giró a la derecha hacia el fondo del pasillo, don Álvaro detrás. Conocía casas grandes por haberlas observado desde fuera, por haberse colado en algunas cuando estaban vacías. Siempre había escaleras de servicio. Siempre. «Señor, hay otra salida. El pasillo de la servidumbre». Don Álvaro señaló una puerta estrecha casi invisible en la pared. «Ahí». La abrieron de golpe y entraron a un corredor mucho más simple, sin alfombras, sin cuadros, solo paredes encaladas y piso de madera desnuda. Las escaleras de servicio bajaban en espiral apretada. Descendieron a toda velocidad, don Álvaro tosiendo, Nico sosteniéndolo del brazo cuando el viejo tropezaba. Detrás escuchaban los pasos pesados del flaco. «¡Van a las escaleras de atrás!», gritó el flaco. «¡Corten la salida!». Llegaron a la planta baja, al cuarto de servicio, una habitación pequeña con estufa antigua, mesa de madera, olor a cloro y comida. Había una puerta que daba al patio trasero. Nico la abrió, y del otro lado, bloqueando la salida, estaba el tercer hombre. Era enorme, 2 metros de altura, hombros como toro de lidia, cabeza rapada, cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la mandíbula. Llevaba una palanca de hierro. Sonrió. «Hola». Nico cerró la puerta de golpe. Le echó el pestillo. El hombre del otro lado rió y empezó a golpear. «Bang, bang, bang». La madera se astillaba con cada impacto. «Por aquí». Don Álvaro jaló a Nico hacia otra puerta que daba a la despensa. Entraron. Estantes llenos de conservas, sacos de frijol y arroz, olor a maíz seco. Al fondo, otra puerta. La abrieron. Conducía a un pasillo interior, sin ventanas. Corrieron por él. La alarma seguía sonando, un aullido constante que volvía imposible pensar. «¿Cómo la apagamos?», gritó Nico. «No puedo», respondió don Álvaro. «El panel está en la entrada principal y ellos están ahí. Y el sótano, ¿hay forma de llegar sin que nos vean?». Don Álvaro pensó un segundo mientras corrían. «Sí, por la bodega del vino, pero si bajamos, quedamos atrapados. Hay salida desde el sótano, un túnel viejo. Da al garaje, pero está cerrado con candado. ¿Tiene la llave?». «En mi llavero, en el bolsillo». Nico asintió. «Entonces vamos. Mientras estén buscándonos arriba, podemos salir por abajo». Era un plan desesperado, pero era plan. Llegaron a una escalera de piedra que descendía a la oscuridad fría. Don Álvaro encendió su celular, sin señal pero la linterna funcionaba, y bajaron.
El sótano olía a humedad y años. Las paredes eran de piedra volcánica original, del siglo XIX. Telarañas colgaban de las vigas de madera. Había barriles viejos, cajas polvorientas, estantes con botellas de vino cubiertas de moho, y al fondo, una puerta de acero. «La caja fuerte», dijo don Álvaro, «lo que vinieron a buscar». «¿Qué hay adentro?». Don Álvaro dudó. «Documentos, de la empresa, contratos y algo más». «¿Qué?». «Un testamento». La voz del viejo era apenas un susurro. «De mi esposa. Ella dejó algo importante, algo que cierta gente no quiere que Emma reciba». Nico lo miró. «¿Quién?». Antes de que don Álvaro pudiera responder, la alarma se cortó. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Y entonces, desde arriba, la voz de Sosa, amplificada, fría. «Don Álvaro, sé que me oye. Le propongo lo siguiente: salga, entrégueme lo que quiero y me voy. Si no, empiezo a quemar su casa, con usted dentro». Nico y don Álvaro se miraron. «No lo hará», dijo Nico. «Llamaría demasiado la atención». Pero entonces olieron el humo y comprendieron. Sosa sí lo haría. El humo llegaba en volutas grises que se filtraban por las rendijas de la puerta del sótano, trayendo consigo el olor acre de madera quemándose y tela chamuscada. Nico conocía ese olor. Lo había olido antes, en incendios de mercados, en llantas quemadas en protestas, en hogares destruidos. Era el olor del fin. Don Álvaro se quedó paralizado, mirando el humo como si fuera aparición fantasmal. «Mi casa», susurró. 80 años en mi familia. Mi abuelo la construyó, mi esposa la llenó de vida». Nico lo agarró del brazo. «Señor, concéntrese. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Él está quemando mi casa. Lo sé, pero Emma está arriba. Y si no hacemos algo, el humo va a llegar a ella». Nico sacudió al viejo. «Señor, reaccione. ¿Dónde está el túnel?». Don Álvaro parpadeó como despertando. Enfocó la mirada en Nico. «El túnel, sí». Se movió hacia el fondo del sótano, hacia una esquina oscura donde se apilaban cajas viejas. «Ayúdame a mover esto». Entre los dos empujaron las cajas. Detrás había una puerta de madera carcomida, con candado de hierro oxidado. Don Álvaro buscó en su llavero. Encontró una llave pequeña, la insertó en el candado. No giró. Lo intentó de nuevo. Nada. ¡Mierda! Don Álvaro forcejeó con la llave. «Está atascado. El óxido...». «Déjeme intentar». Nico tomó el candado. Había aprendido a forzar cerraduras con un niño mayor de la calle, un tal Chuy, que podía abrir cualquier cosa con un alambre y paciencia. Nico no era tan bueno, pero sabía lo básico. Buscó en sus bolsillos mojados. Encontró un clip que había recogido de la calle hace días. Uno nunca sabía cuándo algo iba a servir. Lo enderezó con los dientes, lo insertó en el candado junto con la llave. Tanteó. «Vamos, vamos, vamos», murmuró. Desde arriba escucharon un estruendo. Algo pesado cayéndose y gritos. «¡Lo tengo!», gritó una voz. El flaco. «El viejo está en el sótano. Veo la puerta». «¡Apúrate, niño!». Don Álvaro miraba hacia la escalera con el revólver en la mano. Nico movió el clip, sintió el mecanismo interno, aplicó presión, giró y... ¡clic! El candado se abrió. «¡Listo!». Abrieron la puerta del túnel. Una corriente de aire frío salió de la oscuridad. El túnel era estrecho, bajo, excavado en tierra y reforzado con vigas de madera que parecían a punto de colapsar. Olía a moho y a cosas muertas. «Mi abuelo lo construyó durante la Revolución», dijo don Álvaro, «para escapar si los zapatistas llegaban, o los federales, dependía del día». «¿Lleva al garaje?». «Sí, unos 50 metros, pero no hay luz». «No importa, vamos». Entraron. Nico primero, don Álvaro detrás. La puerta del sótano se abrió de golpe justo cuando desaparecían en la oscuridad del túnel. «Ahí están». El flaco. Un disparo. La bala se estrelló contra la pared de piedra a centímetros de la cabeza de Nico, haciendo saltar fragmentos. Don Álvaro cerró la puerta del túnel tras ellos, pero no había forma de cerrarla desde dentro. «¡Corran!», gritó, y corrieron.
El túnel era una pesadilla claustrofóbica. El techo era tan bajo que don Álvaro tenía que agacharse y Nico podía sentir las vigas rozándole el cabello. El suelo era tierra suelta, con charcos de agua que chapoteaban bajo sus pies. Había bichos. Nico sentía cosas moverse sobre sus manos cuando tocaba las paredes, y el aire era tan denso que respirar dolía. Detrás, escuchaban al flaco entrando al túnel, maldiciendo. «¡Los voy a matar! ¡Los voy a despedazar!». La linterna del celular de don Álvaro iluminaba apenas 1 metro al frente. Avanzaban a tientas, tropezando, cayendo, levantándose. «¿Cuánto falta?», jadeó Nico. «No lo sé. Hace años que no bajo. Podría estar derrumbado». «Perfecto», pensó Nico. «Vamos a morir enterrados». Pero siguió corriendo. El túnel giró a la izquierda. Luego descendió un tramo de escaleras de piedra resbalosas. Don Álvaro resbaló. Nico lo atajó antes de que cayera. «Gracias, muchacho». «De nada, siga». Llegaron a un tramo recto. Al final, una escalera metálica que subía hacia algo, una compuerta en el techo. «Es ahí». Don Álvaro subió primero, empujó la compuerta. No se movió. Empujó más fuerte. Nada. «Está bloqueada. Hay algo encima». Nico subió también. Entre los dos empujaron con todas sus fuerzas. La compuerta cedió 1 centímetro, 2, y algo pesado se deslizó con chirrido metálico. «Otra vez». Empujaron. La compuerta se abrió del todo y cayeron dentro del garaje. Era un espacio amplio con capacidad para 3 autos. Solo había uno, un Mercedes antiguo, impecable, color negro, olor a gasolina y aceite, herramientas colgadas en la pared y una puerta que daba a la calle. «¡Salida!», Nico señaló. Corrieron hacia ella, pero don Álvaro se detuvo. «Espera». «¿Qué?». «Emma». Don Álvaro miró hacia atrás, hacia la casa. «Está en el oratorio. Si nos vamos, si llega el flaco, si Sosa encuentra ese cuarto, no lo va a encontrar», dijo Nico. «Usted dijo que es secreto». «Pero el humo». La voz de don Álvaro se quebró. «El humo sube. Va a llegar a ella. Va a asfixiarse». Nico sintió el peso de la verdad como puñetazo. Don Álvaro tenía razón. Si la casa se estaba quemando, Emma moriría aunque estuviera escondida, y los bomberos tardarían al menos 10 minutos en llegar, quizá más. «Entonces, tenemos que volver», dijo Nico. «¿Estás loco? Tenemos que sacarla, y tenemos que detenerlos». Nico miró al viejo a los ojos. «Señor, usted me preguntó por qué vine. Le digo la verdad, no lo sé, pero ahora que estoy aquí, no puedo irme sabiendo que ella va a morir. No puedo». Don Álvaro lo estudió, y en ese momento Nico vio algo cambiar en el rostro del viejo. El desprecio se había ido, la desconfianza también. Lo que quedaba era respeto y algo más, algo que se parecía a esperanza. «Eres un tonto, chamaco», dijo don Álvaro con voz ronca. «Un tonto valiente. Y usted es un viejo terco». Nico sonrió a pesar del miedo. «Buena pareja». Don Álvaro soltó una risa corta, áspera. «Buena pareja». Miró su revólver. «Tengo 5 balas. ¿Qué tienes tú?». Nico revisó sus bolsillos. Sacó un clip doblado, un pedazo de cuerda, 3 monedas y una canica de vidrio rojo que había encontrado meses atrás y que llevaba por suerte. «Tengo esto, y tengo que conozco casas, y sé cómo moverme sin que me vean. Eso va a tener que ser suficiente». Don Álvaro cargó el revólver. «¿Cuál es el plan?». Nico pensó rápido. «Necesitamos apagar el fuego». «¿Dónde está?». «Por el olor, en la sala principal. Quemaron cortinas, quizá muebles». «¿Hay extintor?». «En la cocina. Y aquí en el garaje». «Perfecto. Usted toma el del garaje, va por la entrada lateral, apaga el fuego. Yo entro por la ventana del cuarto de servicio, subo por las escaleras de atrás. Saco a Emma. Van a verte». «No, si usted hace suficiente ruido». Don Álvaro asintió. «Y después corremos como el diablo y gritamos hasta que llegue ayuda». No era un plan perfecto. Ni siquiera era un buen plan, pero era lo que tenían. Don Álvaro extendió la mano. Nico la estrechó. «Si salimos de esto», dijo el viejo, «te debo una comida,
Una comida de verdad, con sopa y todo. Nico sonrió. Trato. Y volvieron al infierno. La casa ardía con lentitud deliberada. Sosa no era idiota, no había prendido fuego a todo. Solo a un par de cortinas de terciopelo en la sala principal y a una alfombra persa antigua. Lo suficiente para crear humo, para crear urgencia, pero no tanto como para perder control. Todavía. Estaba de pie en el centro de la sala, iluminado por las llamas que se reflejaban en los espejos antiguos y en los marcos dorados de los cuadros coloniales. La sangre de la herida en su sien había dejado de fluir, pero la furia en su pecho seguía ardiendo más caliente que el fuego. Ese pinche niño, ese mocoso de la calle que había echado todo a perder. El flaco salió del pasillo sudoroso y furioso. Se metieron en un túnel. Los perdí. Sosa cerró los ojos un momento, controlándose. Un túnel. Sí, viejo, de tierra, sale no sé dónde. Al garaje, dijo una tercera voz. Era el grandote, el que habían llamado desde fuera. Se llamaba Roque, 2 metros, 100 kilos, cerebro de gorrión pero manos de tritona. Había trabajado como cargador, como guardia de seguridad, como rompecráneos para quien pagara. Esos túneles revolucionarios siempre salen al garaje o a la casa de al lado, continuó Roque. Lo vi en un documental. Sosa lo miró. Ve al garaje, revisa. Si están ahí, tráemelos, vivos. Y si se resisten, entonces tráeme al viejo. El niño no importa. Roque asintió y salió por la puerta principal. Sosa se quedó mirando el fuego. El flaco se acercó, nervioso como siempre. Compa, esto se está poniendo feo. Ya llevamos más de 20 minutos. Los vecinos van a llamar a la policía. O los bomberos. Ya lo hicieron, dijo Sosa con calma. Por eso cortamos las líneas telefónicas de la cuadra entera antes de entrar, y el ruido de la alarma asustó a los vecinos. Cerraron puertas y ventanas. Nadie va a salir a revisar. ¿Y si alguien llama con celular? Es Coyoacán, flaco. La gente rica de aquí no se mete en problemas de otros. Sosa sonrió sin humor. Tenemos tiempo. El flaco no parecía convencido. Se rascó el cuello tatuado, el tic en el ojo palpitando más rápido. ¿Y si nos vamos ya? Digo, no vale la pena, compa, por unos documentos y... No son unos documentos, lo cortó Sosa. Son pruebas de fraude, de mi padre. Su voz se endureció. Don Álvaro Santillán destruyó a mi familia. Mi padre era su socio. Confiaba en él, y ese hijo de puta lo traicionó, se quedó con todo y dejó que mi padre muriera en la ruina. Apretó los puños. No me voy de aquí sin ese testamento, sin esos contratos, sin justicia. El flaco levantó las manos. Ok. Tranquilo, compa, solo digo que... Un grito. Desde afuera, la voz de Roque. ¡Sosa! El viejo está aquí, y tiene extintor. Sosa corrió hacia la puerta. El flaco lo siguió. En el jardín frontal, bajo la luz amarillenta de los faroles de la calle, don Álvaro Santillán estaba rociando espuma blanca contra la ventana de la sala, apagando las llamas visibles desde fuera, y gritaba, ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Ayuda! Su voz atravesaba la noche tormentosa, rompiendo el silencio de la cuadra. Las luces de las casas vecinas empezaron a encenderse. Sosa maldijo. ¡Roque, cállalo! Roque se abalanzó sobre don Álvaro, pero el viejo giró el extintor y le roció la cara. Roque gritó, cegado por la espuma, tropezó. Don Álvaro corrió hacia la calle, gritando, ¡Llamen a la policía! ¡Están robando mi casa! Sosa levantó su pistola, apuntó, pero no disparó. Demasiados testigos potenciales. Si mataba al viejo ahí, en medio de la calle, todo terminaría. Flaco, tráelo, sin matarlo. El flaco salió corriendo tras don Álvaro, y Sosa, con la mandíbula apretada, volvió a entrar a la casa. Porque si el viejo estaba afuera distraído, eso significaba que el niño estaba adentro, y el niño iba por la nieta. Sosa sonrió. Perfecto. Nico se deslizó por la ventana del cuarto de servicio como sombra. La puerta trasera todavía estaba astillada por los golpes de Roque, pero no había nadie.
Escuchó los gritos de don Álvaro afuera. Está funcionando. Lo está atrayendo hacia el frente. Corrió hacia las escaleras de servicio. Subió de 3 en 3 los peldaños con el corazón desbocado. El humo era más denso en el segundo piso, serpenteando por los pasillos como dedos grises. Nico se cubrió la boca con el brazo mojado de su camisa y siguió. Llegó al pasillo principal, desierto. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas y el resplandor anaranjado del fuego de abajo proyectaba sombras danzantes. El estudio, el oratorio, Emma. Corrió hacia allí, entró, cerró la puerta tras él, fue directo a la estantería, tanteó entre los libros, encontró el pestillo oculto, lo activó. La estantería se abrió. Emma, susurró. Silencio. Emma, soy yo, el niño. Vine con tu abuelo. Tenemos que salir. Un sollozo. ¿Dónde está mi abuelito? Está afuera. Está bien, pero tenemos que irnos. Ya. La niña salió del oratorio, pálida, con lágrimas en las mejillas, el conejo de peluche apretado contra el pecho. Tenía hollín en la cara. Huele feo, dijo con voz pequeña, y tengo miedo. Nico se arrodilló frente a ella. Lo sé, yo también, pero vamos a salir, te prometo. Emma lo miró con esos ojos verdes inmensos, evaluándolo. ¿Por qué nos ayudas? Era una buena pregunta. La segunda vez que se la hacían esa noche. Nico no tenía respuesta perfecta, solo la verdad. Porque nadie me ayudó a mí cuando lo necesité, y no quiero que tú sientas lo que yo sentí. Emma asintió lentamente. Luego extendió su mano. Nico la tomó. Y salieron del estudio juntos, pero cuando llegaron al pasillo, Sosa estaba esperándolos, de pie al final del corredor, silueta recortada contra el resplandor anaranjado del fuego, pistola en mano. «Hola, niños», dijo con voz suave, casi amable. «¿A dónde creen que van?», Emma gritó. Nico la empujó detrás de él, poniéndose entre ella y Sosa. «Déjenos ir». Sosa avanzó despacio, con la pistola apuntando al pecho de Nico. «Me impresionas, niño. En serio, tienes agallas, pero esto se acabó». Miró a Emma. «Hola, Emma. Soy un amigo de tu abuelo. Vengo a cuidarte». «Mientes», gritó Emma. «Tú prendiste fuego». «Ah, cierto». Sosa se encogió de hombros. «Fue necesario. A veces hay que romper cosas para arreglar otras. Tu abuelo lo entenderá. Eventualmente». Nico buscó con la mirada alguna salida. Las escaleras principales estaban detrás de Sosa. Las de servicio, al otro lado del pasillo. Demasiado lejos. No llegarían. «¿Qué quieres?», preguntó Nico, ganando tiempo. «Ya te lo dije. Justicia». Sosa dio otro paso. «Tu abuelo», miró a Emma, «es un ladrón. Robó a mi familia, y yo voy a recuperar lo que es mío». «Mi abuelo no es ladrón», dijo Emma con voz temblorosa pero firme. «Es bueno». «No, pequeña. Los ricos nunca son buenos. Solo son buenos fingiendo». Sosa estaba a 3 metros. «Ahora vas a venir conmigo, y el niño también, y vamos a esperar a que tu abuelito vuelva y nos dé lo que necesito. ¿Entendido?» «No», dijo Nico. «¿Perdón? Dije que no». Nico se agachó, recogió la canica roja de su bolsillo y la lanzó con todas sus fuerzas contra la lámpara de cristal del pasillo. ¡Crash! La lámpara explotó. La oscuridad cayó sobre ellos. «¡Corre, Emma!». Nico jaló a Emma hacia el fondo del pasillo, a ciegas, tropezando. Detrás, Sosa maldecía buscando con la linterna de su celular. «¡No escaparán!». Nico encontró una puerta, la abrió. Era un cuarto de huéspedes. Entraron, cerraron, pusieron el pestillo. «¿Ahora qué?», lloró Emma. Nico miró alrededor. Ventana, daba al jardín trasero, segundo piso. «Vamos a saltar. Está muy alto». «No tanto. Y hay pasto». Nico abrió la ventana. «Confía en mí». Emma miró la ventana, luego a Nico. «Me vas a atrapar». «Voy a intentarlo». No era la respuesta que una niña quiere oír, pero era honesta. Emma tragó saliva. Asintió. Nico salió primero. Se colgó del alféizar, dejó que sus piernas colgaran y se soltó. Cayó sobre el pasto mojado, rodó, sintió el impacto en los tobillos, pero nada se rompió. «¡Tu turno!».
Emma se asomó, aterrada. «No puedo. Sí puedes. Yo te atrapo». Detrás de ella, la puerta del cuarto se estremeció. Sosa estaba pateándola. Emma cerró los ojos. Se persignó como Nico había hecho al trepar el muro. ¿Había sido hace solo una hora? Parecía una vida. Y saltó. Nico la atrapó. Más o menos. Cayeron juntos en un montón de brazos y piernas. Pero Emma estaba ilesa. «¡Eso es! ¡Vamos!». Corrieron por el jardín trasero, hacia la verja lateral. Pero cuando llegaron, el flaco estaba ahí. Había tumbado a don Álvaro. El viejo estaba en el suelo, con el labio sangrando, el extintor vacío a su lado. El flaco lo tenía inmovilizado con una rodilla en la espalda y el cuchillo contra su cuello. «Quietos», dijo el flaco, con voz temblorosa pero letal. «Quietos o lo rajo». Nico y Emma se quedaron helados. Don Álvaro los vio. Sus ojos se llenaron de horror. «No, Emma, corre. ¡Abuelito!». Emma intentó correr hacia él, pero Nico la retuvo. El flaco sonrió, una sonrisa rota, enferma. «Mira nada más, la nietecita, justo lo que necesitábamos». Sosa salió de la casa caminando con calma hacia ellos. Ya no corría, ya no necesitaba. Tenía lo que quería. «Bien hecho, flaco», miró a Nico. «Fin del juego, niño». Nico sintió el peso de la derrota. Habían llegado tan lejos, habían estado tan cerca, pero no era suficiente, nunca era suficiente. Sosa se acercó a Emma, le puso una mano en el hombro. Ella se encogió. «Tranquila, pequeña, solo vas a venir con nosotros un ratito. Tu abuelo va a portarse bien y luego te dejamos ir. ¿Verdad, don Álvaro?». Don Álvaro, con el cuchillo todavía en el cuello, asintió con desesperación. «Lo que sea, lo que quieras, pero no le hagas daño». «No voy a hacerle daño». Sosa sonrió. «Siempre que cooperes», miró a Nico. «Y tú eres problema, pero también eres útil. Así que vas a venir también». Los tres juntos, una familia feliz. Agarró a Nico del brazo con fuerza de acero. Y en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando el plan B de los criminales se había activado y Emma se convertía oficialmente en rehén, cuando don Álvaro sollozaba en el suelo y el flaco reía como hiena, las sirenas sonaron, distantes todavía, pero inconfundibles. Policía, bomberos, auxilio. Sosa se puso tenso. «¿Qué?». Roque salió corriendo de la casa. «Compa, hay patrullas, 2 cuadras hacia acá». El flaco entró en pánico. «¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya!». «¡Cálmate!», ordenó Sosa, pero por primera vez su voz perdió control. El flaco soltó a don Álvaro, corrió hacia la verja. Roque lo siguió. Sosa miró a Emma, luego a Nico, luego hacia las sirenas que se acercaban. Calculó y soltó a Nico. «Esto no termina aquí, niño». Se inclinó, susurró a su oído. «Vas a arrepentirte», y corrió hacia la salida lateral, desapareciendo en la noche. Nico se quedó de pie, temblando, con Emma llorando a su lado y don Álvaro levantándose despacio del suelo. Las sirenas cada vez más cerca, y por primera vez en horas, Nico respiró. Habían sobrevivido, por ahora, pero las sirenas no llegaron. Nico esperó, conteniendo la respiración, con Emma abrazada a su costado y don Álvaro recuperándose lentamente del suelo. Las sirenas aullaban, cada vez más cerca, 2 cuadras, 1 cuadra, y pasaron de largo. El sonido se alejó hacia el norte, hacia otra emergencia, otra tragedia. Otra noche en la Ciudad de México, donde nunca hay suficientes patrullas para todos los gritos. Don Álvaro comprendió primero. «¡No vienen!». Su voz era ceniza. «¡No vienen para acá!». Nico sintió el estómago caer. Claro que no venían. Nadie había llamado. Las líneas estaban cortadas, los vecinos asustados, y ellos estaban solos. Desde la oscuridad del jardín, una voz. «¿Ya vieron?». Sosa salió de las sombras caminando despacio, pistola en mano. «Ya vieron que nadie va a salvarlos, que están solos, que esto termina como yo digo». El flaco y Roque emergieron también, rodeándolos. «Te lo advertí, niño», continuó Sosa.
No hay finales felices para gente como tú, para gente como nosotros. Solo hay supervivencia, y esta noche tú no sobrevives. Levantó la pistola, y don Álvaro se interpuso. ¡No! El viejo abrió los brazos, cubriéndolos con su cuerpo. Si quieres dispararle, dispárame a mí primero. Sosa ladeó la cabeza. ¿En serio? ¿Vas a morir por un niño de la calle? Voy a morir, dijo don Álvaro con voz firme, por alguien que vale más que yo, más que tú, más que todos nosotros juntos. Hubo un momento de silencio, y entonces Emma gritó, ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Nos están matando! Su voz aguda como cuchillo cortó la noche. Las luces de las casas vecinas se encendieron, 1, 2, 3, ventanas abriéndose, gente asomándose. ¡Maldita chamaca! El flaco dio un paso hacia ella. ¡No la toques!, rugió don Álvaro, y empujó al flaco con fuerza que no debería tener a su edad. El flaco tropezó, cayó. ¡Corran!, gritó don Álvaro a Nico y Emma. ¡Entren a la casa! ¡Escondan! Nico no pensó. Agarró a Emma de la mano y corrió hacia la casa. Entraron por la puerta principal que seguía abierta. El interior era un paisaje de pesadilla. El fuego se había apagado en su mayoría, pero el humo llenaba todo, denso y acre. Los muebles estaban volcados, los espejos rotos, los cuadros caídos. La casa Santillán, orgullo de 80 años, estaba destruida. ¿Dónde vamos?, jadeó Emma. Nico miró alrededor. Podían subir al segundo piso, esconderse en uno de los cuartos, pero Sosa conocía la casa ahora. Los encontraría. Entonces recordó algo que don Álvaro había dicho. El sótano. Hay una caja fuerte, con algo que cierta gente no quiere que Emma reciba. El sótano, dijo Nico. Vamos al sótano. ¿Por qué? Porque ahí está lo que ellos quieren, y si lo tenemos nosotros tenemos poder. No estaba seguro de que fuera cierto, pero sonaba bien, y no tenían más opciones. Bajaron por la escalera de piedra hacia el sótano. La oscuridad era total. Nico usó el encendedor que había encontrado en el cuarto de servicio, otro tesoro de su supervivencia callejera, para iluminar el camino. Llegaron a la caja fuerte. Era antigua, del tamaño de un refrigerador, con cerradura de combinación. ¿Sabes el código?, preguntó Nico a Emma. No, abuelito nunca me lo dijo. Perfecto. Nico examinó la cerradura. No era algo que pudiera forzar con un clip. Necesitaría dinamita. O la combinación. Piensa, dijo a Emma. Tu abuelo tiene números importantes. ¿Fechas? Su cumpleaños. El de mi abuela. El mío. ¿Cuál es el tuyo? 15 de septiembre. 1509. Nico giró la rueda de combinación. Probó varias variantes. Nada. El de mi abuela. 2 de noviembre. 0211. Probó. Nada. Arriba, escucharon pasos. Voces. Están aquí. Busquen el sótano. Rápido, urgió Emma. Nico pensó. 2 de noviembre. Día de Muertos. Su abuela, su esposa. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Guadalupe, Guadalupe. 12 de diciembre. La Virgen. Probó. 12-12. Luego 12-10. Luego 02-11-19. Clic. La caja fuerte se abrió. Adentro había fajos de billetes, joyas y un sobre manila grueso sellado con cera. Nico lo tomó. Esto es lo que buscan. Lo abrió. Dentro había documentos legales, contratos con sellos notariales y una carta manuscrita. Nico no tuvo tiempo de leer, pero vio palabras. Fraude, falsificación, Herrera Sosa, restitución. Sosa, el apellido del ladrón. Tu abuelo tiene pruebas, dijo Nico. Pruebas de que alguien hizo trampa, y Sosa quiere destruirlas. Emma miró el sobre. Eso nos salva. Eso nos da oportunidad. Los pasos bajaban por la escalera. Nico cerró la caja fuerte, guardó el sobre dentro de su camisa mojada y buscó otra salida. El túnel, dijo Emma. Podemos volver por el túnel. Ya saben del túnel, van a vigilarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nico miró alrededor. El sótano tenía rincones, cajas, sombras. Nos escondemos, como fantasmas. Y se metieron detrás de un estante de vino, en un hueco estrecho y oscuro, justo cuando el flaco entraba al sótano con una linterna.
El flaco barrió el sótano con la linterna, el haz de luz amarillenta cortando las tinieblas como cuchillo. Nico y Emma estaban apretados contra la pared de piedra fría, conteniendo la respiración, rogando que las sombras los tragaran. La linterna pasó a centímetros de la cara de Nico. No respires, no te muevas, no existes. El flaco se acercó a la caja fuerte, probó la puerta, cerrada. Sosa, gritó hacia arriba, la caja está cerrada. ¿Sabes el código? La voz de Sosa llegó desde la escalera. Voy a persuadir al señor Santillán para que me lo dé. Sigue buscando a los niños. El flaco maldijo entre dientes y siguió revisando. Pateó cajas, movió barriles, tanteó las paredes buscando escondites, pasó junto al estante donde Nico y Emma se ocultaban. Se detuvo. Nico cerró los ojos, nos vio, terminó. Lo siento, Emma. Pero el flaco no miró hacia abajo, miró hacia arriba, hacia una tubería que goteaba. «Pinche casa vieja», murmuró y siguió caminando. Llegó al túnel, revisó, volvió. «No están aquí». «Entonces están arriba», dijo Sosa. «Registren cada cuarto, cada rincón y tráiganme a la niña». El flaco subió las escaleras malhumorado. Nico y Emma esperaron en silencio un minuto entero antes de atreverse a moverse. «¿Ya se fue?», susurró Emma. «Creo que sí». Salieron del escondite con cuidado. Las piernas de Nico temblaban de la tensión. «Tenemos que salir de aquí», dijo, «antes de que vuelva». Pero cuando llegaron al pie de la escalera, escucharon algo que les heló la sangre. Un disparo, luego la voz de don Álvaro gritando de dolor. «¡Abuelito!». Emma intentó correr escaleras arriba, pero Nico la detuvo. «No, si subes te atrapan, pero está herido, y si nos atrapan a nosotros, muere por nada». Nico la sujetó con firmeza. «Escúchame, tu abuelo está peleando para darnos tiempo, tenemos que usarlo». Emma lloraba, pero asintió. «¿Qué hacemos?». Nico pensó rápido. «Necesitamos ayuda, necesitamos que alguien venga». «Pero las líneas están cortadas, no hay señal y...». «Espera», miró a Emma. «¿Tu abuelo tiene computadora? ¿Internet?». «Sí, en el estudio». «¿Funciona sin electricidad?». «Tiene batería de respaldo». «Abuelito dice que en su época las cosas se hacían con calidad». Nico casi sonrió. «Vamos al estudio, vamos a pedir ayuda». Subieron por las escaleras de servicio, moviéndose como gatos. Arribó, escucharon voces en la sala. Sosa interrogando a don Álvaro. El viejo respondía con gruñidos de dolor. «El código, don Álvaro. Dámelo y termino con esto». «Vete al carajo». Otro golpe. Emma se estremeció pero siguió caminando. Llegaron al estudio. La puerta estaba entreabierta. Entraron, cerraron con cuidado. La laptop de don Álvaro estaba sobre el escritorio. Nico la abrió. Batería al 45%. Se encendió. ¿Hay internet? Emma revisó. El router tenía luz verde. Sí, funciona. Nico abrió el navegador. Sus manos temblaban tanto que le costó escribir. ¿A quién pedir ayuda? ¿Policía? ¿Cómo? ¿Tiene redes sociales tu abuelo?, preguntó. Facebook, pero no sé la contraseña. Nico pensó. Redes sociales, público, viralización. Abrió Twitter, creó una cuenta nueva en segundos. Había visto a otros hacerlo en cibercafés. Escribió ayuda. Asalto en calle Francisco Sosa 127, Coyoacán. Niña de 10 años en peligro. Llamen policía y bomberos. Urgente. Le dio enviar. Un tuit. Una botella al mar digital. No va a funcionar, pensó. Nadie lo va a ver. Nadie va a... Pero entonces Emma tuvo una idea. Dame. Tomó la laptop. Tengo cuenta de TikTok. Mi abuelito no sabe, pero abrió su cuenta. 1200 seguidores. No era viral, pero era algo. Activó la cámara. Se grabó llorando, con el rostro sucio de hollín. Ayuda, dijo con voz quebrada. Me llamo Emma. Estoy en Coyoacán, calle Francisco Sosa. Hay hombres malos que entraron a mi casa. Lastimaron a mi abuelito. Por favor, si ven esto, llamen a la policía. Ayúdenos, por favor. Le dio publicar. Y esperaron 10 segundos, 20, 30. Los primeros comentarios empezaron a llegar.
OMG, ¿esto es real? Alguien que viva cerca de Coyoacán que confirme. Ya llamé a la policía. ¡Compartan! El contador de vistas subió. 50, 100, 300, 1000. Nico y Emma se miraron con esperanza salvaje. «Funcionó», susurró Emma. «Funcionó», repitió Nico, casi sin creerlo. Pero entonces la puerta del estudio se abrió de golpe, y Sosa entró. Miró la laptop, miró el video pausado en la pantalla, miró a Emma, miró a Nico, y sonrió. Pero era una sonrisa de depredador herido. «Listos», dijo suavemente. «Son muy listos». Avanzó hacia ellos. Pero no lo suficiente. Agarró a Emma del brazo, la levantó. Emma gritó. Nico se lanzó sobre Sosa, golpeándolo con los puños. Sosa lo apartó de un manotazo, y Nico cayó contra el escritorio. «Se acabó el juego», dijo Sosa. «Roque, el viejo, Flaco, el niño, los llevamos con nosotros. Son rehenes ahora. Oficialmente». «No va a funcionar», dijo Nico desde el suelo, escupiendo sangre. «Ya lo vieron, ya pidió ayuda, ya viene gente. Entonces tendremos que apurarnos». Sosa sacó su celular, marcó. «Cambio de planes. Traigan la camioneta. Salimos con los 3. Nos llevamos todo». El flaco entró arrastrando a don Álvaro. El viejo sangraba de la pierna, cojeaba, pero seguía consciente. «Suéltala», jadeó. «Por favor». Sosa lo ignoró. Los sacaron del estudio, los bajaron a la sala. Roque ya estaba allí, con una camioneta negra estacionada en el jardín frontal, motor encendido. «Suban», ordenó Sosa. «No», dijo Nico. Sosa le apuntó con la pistola. «No es sugerencia». Y Nico, con el sobre todavía escondido bajo la camisa, con Emma llorando y don Álvaro sangrando, comprendió algo. No iban a salir de esto, no así, no pasivamente. Tenía que hacer algo. Una última cosa, una cosa desesperada. Miró a Emma, luego a don Álvaro, y tomó la decisión. «Yo tengo lo que quieres», dijo Nico. Sosa se detuvo. «¿Qué?» Nico sacó el sobre manila de debajo de su camisa. Estaba arrugado, húmedo, pero intacto. «Esto, los documentos, el testamento, las pruebas». Lo levantó. «Lo saqué de la caja fuerte». Sosa entornó los ojos. «Dame eso». «No». «¿Qué dijiste?» «Dije que no». Nico retrocedió un paso. «Si lo quieres, tienes que dejarlos ir. A Emma y a su abuelo. Yo me quedo. Tú te quedas con los documentos. Ellos se van». Don Álvaro gritó. «No, niño, no hagas esto». Pero Nico no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en Sosa. «Esos papeles son lo único que importa, ¿verdad? Tu venganza, tu justicia, tu verdad». Dio otro paso atrás, hacia la puerta abierta que daba al jardín. «Pues aquí está. Pero si me disparas, los rompo, los quemo, los tiro al fuego que todavía está ardiendo ahí atrás. Y nunca sabrás qué decían». Era un farol enorme y peligroso, porque Nico no sabía si Sosa era tan frío como para llamarlo, pero apostó. Sosa miró el sobre, luego a Nico, calculando. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «Sacrificarte por ellos. Ni siquiera son tu familia». «Porque alguien tiene que hacerlo», dijo Nico simplemente. «Y esta vez, ese alguien soy yo». Hubo un momento suspendido en el tiempo. El humo flotaba en el aire. Las llamas crepitaban en algún lugar lejano. La ciudad respiraba afuera, indiferente a la tragedia que se desarrollaba en la casona Santillán. Y entonces Sosa asintió. «De acuerdo». «¿Qué?». El flaco lo miró incrédulo. «Vas a...». «Cállate». Sosa avanzó hacia Nico. «Trato, el sobre por ellos. Pero si me engañas, si esos papeles no son lo que dices, te persigo. Te encuentro y hago que te arrepientas de haber nacido». «No me vas a encontrar», dijo Nico con más confianza de la que sentía. «Soy de la calle. Sé desaparecer». Extendió el sobre. Sosa lo tomó, lo abrió, revisó los documentos. Sus ojos se iluminaron. «Sí, esto es». Miró a Nico con algo que podría haber sido respeto. «Eres más inteligente de lo que pensé».
Y tú eres más idiota de lo que pensé, dijo Nico, porque en ese momento las luces rojas y azules de las patrullas inundaron el jardín. 3 patrullas, 2 camiones de bomberos, una ambulancia y la voz amplificada de un megáfono. Aquí la policía de la Ciudad de México, salgan con las manos arriba, la casa está rodeada. Sosa se quedó helado. El flaco entró en pánico. ¡Nos cazaron! ¡Nos cazaron, compa! Roque ya estaba corriendo hacia la camioneta, pero 2 policías lo cortaron. Cayó al suelo esposado. Sosa miró a Nico con furia absoluta. «Tú, el video», dijo Nico sonriendo por primera vez en horas. Emma publicó un video, y la gente lo vio, y llamaron, y vinieron. Se encogió de hombros. «Te lo dije, iba a ser tu fin». Sosa levantó la pistola, apuntó a la cabeza de Nico. «Entonces, mueres conmigo». Pero don Álvaro, con la pierna herida y todo, se lanzó sobre Sosa con el último resto de fuerza que le quedaba. Los 2 cayeron al suelo. El disparo salió al aire. Y los policías entraron, armas desenfundadas, gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». El flaco intentó huir por la puerta trasera. No llegó. Lo taclearon 2 oficiales. Sosa, atrapado bajo don Álvaro, dejó caer la pistola. Se rindió. Y Nico, de pie en medio del caos, con Emma llorando de alivio y don Álvaro siendo atendido por paramédicos, finalmente permitió que sus piernas cedieran. Cayó de rodillas. Habían ganado, habían sobrevivido, pero la pesadilla no terminaba. Mientras los paramédicos atendían a don Álvaro y los policías esposaban a Sosa, el flaco y Roque, uno de los oficiales, un inspector veterano de rostro curtido y bigote canoso, se acercó a Nico. «Tú», dijo con voz dura, «niño, ¿qué haces aquí?». Nico, todavía en el suelo, lo miró confundido. «Yo ayudé. Ellos iban a... ¿Ayudaste?». El inspector miró su ropa sucia, sus pies descalzos, su aspecto de niño de la calle. «¿O fuiste parte del asalto?». Nico sintió el estómago caer. «¿Qué? No, yo los detuve. Yo avisé al señor que...». «Claro». El inspector sacó las esposas. «Eso dicen todos». «Espere». Emma corrió hacia ellos. «Él no hizo nada malo. Él nos salvó». «Niña, vuelve con tu abuelo. Nosotros nos encargamos de...». «¡No!». La voz de don Álvaro resonó desde la camilla donde lo subían a la ambulancia. «Inspector, ese niño es un héroe. Si lo toca, respondo yo». El inspector titubeó. «Señor Santillán, con todo respeto, tengo que investigar». «No tiene que investigar nada». Don Álvaro se sentó en la camilla ignorando las protestas de los paramédicos. «Ese niño me salvó la vida. Salvó a mi nieta. Arriesgó su pellejo por gente que ni siquiera conocía. Su voz se quebró. Es más valiente que yo, más noble que yo, y si alguien se atreve a llamarlo criminal, tendrá que pasar sobre mi cadáver». El inspector miró a Nico, luego a don Álvaro. Suspiró. «Está bien, pero necesito su declaración. Completa. La tendrá». Don Álvaro extendió la mano hacia Nico. «Ven, muchacho. Vamos al hospital». Nico se levantó, todavía temblando. Subió a la ambulancia junto a don Álvaro y Emma, mientras se alejaban de la mansión Santillán, ahora rodeada de policías, periodistas, curiosos y la marabunta de la ciudad que nunca duerme. Emma se acurrucó junto a Nico. «Gracias», susurró. Nico no supo qué decir, así que solo asintió. Don Álvaro lo miraba con ojos llorosos. «¿Cómo te llamas, chamaco?». «De verdad». «Nico, Nicolás Herrera, Nicolás». Don Álvaro repitió el nombre como si fuera oración. «¿Tienes familia, Nicolás?». Nico negó con la cabeza. «Murieron hace 4 años. Accidente. Después no había nadie, así que me fui a la calle». «¿Y desde entonces has estado solo?». «Sí». Don Álvaro cerró los ojos, luchando contra algo en su interior. Cuando los abrió, estaban llenos de determinación. «Pues no más». «Señor, que no más». El viejo puso una mano en el hombro de Nico. «No voy a permitir que un niño que me salvó la vida vuelva a la calle. Te quedas conmigo, con nosotros, hasta que encontremos algo mejor. Y si no encontramos nada mejor,
entonces te quedas para siempre. Nico lo miró sin comprender del todo. ¿Me está ofreciendo un hogar? Sí. Don Álvaro sonrió, y era una sonrisa genuina, cálida, la primera que Nico le veía. Si lo quieres. Nico sintió algo rompiéndose en su pecho, algo viejo y duro y frío que había construido para sobrevivir, y lloró. Lloró como no lloraba desde que tenía 8 años. Lloró por todo lo perdido, por todo lo sufrido, por todo lo que nunca pensó que podría tener. Emma lo abrazó, don Álvaro también, y por primera vez en 4 años, Nico no estaba solo. En el hospital, los médicos confirmaron que don Álvaro tenía una fractura en la pierna y contusión en las costillas, pero viviría. Emma estaba en shock, pero ilesa. Nico tenía magulladuras, cortes menores y desnutrición severa. Los policías tomaron declaraciones. El video de Emma había alcanzado 2 millones de vistas. Los medios querían entrevistas. La historia del niño héroe de Coyoacán se volvió viral. Pero a Nico no le importaba la fama. Le importaba que cuando salió del hospital 3 días después, don Álvaro cumplió su promesa. Lo llevó de vuelta a la mansión Santillán, chamuscada, dañada, pero todavía en pie. Lo llevó al 2.º piso. Le mostró un cuarto. «Este era de mi hijo», dijo don Álvaro con voz suave. «Murió hace 20 años. Nunca tuve el valor de limpiarlo, pero creo que le habría gustado que alguien como tú lo usara». El cuarto tenía una cama, un escritorio, estantes vacíos esperando ser llenados, una ventana que daba al jardín de jacarandas. «Es tuyo», dijo don Álvaro, «si lo quieres». Nico entró lentamente. Tocó la cama. Era suave, real. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «En serio, ¿por qué?». Don Álvaro se sentó en el borde de la cama, dolorido pero presente. «Porque cuando te vi esa noche», dijo, «te llamé ladronzuelo. Te juzgué por tu ropa, por tu aspecto, por todo lo que creía saber sobre gente como tú, y estaba completamente equivocado». Miró a Nico a los ojos. «Me enseñaste algo que había olvidado, que el valor no está en el dinero, está en las decisiones, y tú tomaste la decisión correcta cuando yo no pude, cuando yo estaba demasiado ciego para ver. Yo solo no quería que Emma sufriera, y por eso eres extraordinario». Don Álvaro sonrió. «Quédate, Nico. Por favor, déjame compensarte. Déjame ser el abuelo que deberías haber tenido». Nico miró el cuarto, luego a don Álvaro, luego a Emma, que esperaba en la puerta con su conejo de peluche. «¿Puedo pensarlo?», preguntó. Don Álvaro rió. «Puedes pensarlo todo lo que quieras, pero mientras piensas, comes 3 veces al día y duermes en cama. ¿Trato?». Nico asintió, sonriendo a pesar de las lágrimas. «Trato». 6 meses después. Nico, ahora Nicolás Herrera Santillán, legalmente adoptado, estaba sentado en el jardín restaurado de la mansión, bajo la sombra de las jacarandas que florecían con violetas intensos. Llevaba ropa nueva, limpia, cómoda. Había ganado 10 kilos. Su cabello estaba cortado y brillante. Sus ojos ya no tenían esa dureza de supervivencia. Emma jugaba a unos metros, construyendo algo con bloques. De vez en cuando lo miraba y sonreía. Él le devolvía la sonrisa. Don Álvaro salía de la casa cojeando levemente todavía, pero recuperado. Traía limonada. «¿Estudiando?», preguntó. Nico cerró el libro de matemáticas que tenía en el regazo. «Intentando. Es difícil. La escuela siempre lo es. Pero eres inteligente. Vas a lograrlo». Se sentó junto a Nico. Miraron el jardín en silencio. «¿Sabes?», dijo don Álvaro. «Todavía me cuesta creer que todo eso pasó. A veces me despierto y pienso que fue pesadilla». «A mí también», admitió Nico. «Pero miro esto», señaló la casa, el jardín a Emma, «y sé que es real». Don Álvaro asintió. «¿Y Sosa? ¿Supiste? 20 años de cárcel. El flaco, 15. Roque, 10. Nico suspiró. «A veces pienso en él, en Sosa, en por qué lo hizo». «Porque estaba roto», dijo don Álvaro. «Y la gente rota a veces rompe a otros. Es el ciclo». Miró a Nico. «Pero tú lo rompiste. Elegiste otra cosa. ¿Y los documentos? ¿El testamento?». «Lo ejecutamos».
Resulta que mi esposa había dejado parte de su herencia para fundar una escuela, para niños de la calle. Don Álvaro sonrió. Creo que le habrías caído bien. Nico sintió calidez en el pecho. Me habría gustado conocerla. Ella te conoce. Don Álvaro señaló al cielo. Estoy seguro. Emma corrió hacia ellos emocionada. Nico, mira lo que hice. Era una torre de bloques, tambaleante pero orgullosa. Es hermosa, dijo Nico. Como tú, dijo Emma sin vergüenza. Salvaste mi vida. Eres mi héroe. Nico se sonrojó. No soy héroe, solo hice lo correcto. Eso es lo que hacen los héroes, dijo don Álvaro suavemente. Hacen lo correcto aunque nadie los vea, aunque nadie se lo pida, aunque les cueste todo. Nico miró al viejo, al hombre que lo había llamado ladronzuelo, al hombre que ahora era su familia. Usted también es héroe, dijo. Me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Don Álvaro le revolvió el cabello con cariño. Entonces, somos dos héroes. ¿Qué paracemos? Emma se metió entre ellos, abrazándolos a ambos. 3 héroes. Y se quedaron así, bajo las jacarandas de Coyoacán, en el jardín que había sido campo de batalla y ahora era refugio. En los meses siguientes, la historia de Nico se convirtió en leyenda urbana. Los medios lo llamaron el Ángel de Coyoacán. Las redes sociales lo celebraron. Recibió cartas de todo el país. Pero Nico no quería fama. Quería normalidad, escuela, amigos, tareas, cumpleaños. Cosas que parecen aburridas para quienes siempre las tuvieron, pero que son milagros para quienes no. Don Álvaro cumplió cada promesa. Nico fue a la escuela. Tuvo ropa nueva, comida caliente, techo seguro. Y lo más importante, tuvo amor. La mansión Santillán fue restaurada, pero don Álvaro dejó una placa en la entrada principal. Esta casa sobrevivió gracias al valor de un niño que nadie vio venir. Nicolás Herrera, nuestro hijo, nuestro héroe, nuestra familia. 2024. Y cada vez que Nico pasaba frente a esa placa, recordaba la noche que cambió su vida. La noche en que un millonario lo llamó ladronzuelo. La noche en que demostró que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que haces con lo que eres. La noche en que un niño de la calle salvó una familia, y una familia salvó a un niño. Cada día, en esta ciudad inmensa, en este país de contrastes brutales, hay niños como Nico, niños invisibles. Niños que sobreviven con ingenio y valor que muchos adultos no tenemos. Y hay Álvaros también, gente que juzga antes de conocer, que ve ropa sucia y asume delincuencia, que levanta muros en lugar de puentes, pero también hay segundas oportunidades. También hay momentos donde la vida nos pone frente a alguien que necesita ayuda y podemos elegir voltear la cara o extender la mano. Nico eligió arriesgar su vida por extraños. Álvaro eligió reconocer su error y abrir su corazón. ¿Y tú? ¿Qué eliges? La próxima vez que veas a alguien necesitado, un niño, un anciano, un desconocido en problemas, pregúntate, ¿soy capaz de ver más allá de las apariencias? ¿Soy capaz de ser héroe aunque nadie me vea? Porque los verdaderos héroes no usan capas, usan empatía. Y a veces solo eso basta para cambiar el mundo, o al menos una vida. Y si cambiaste una vida, ya cambiaste el mundo. Que esta historia te recuerde que el heroísmo está en las decisiones pequeñas, en los momentos donde nadie mira, en la valentía de hacer lo correcto, aunque te cueste todo. Porque al final, amigo, lo que llamaron ladronzuelo era en realidad un ángel disfrazado. Y los ángeles siempre llegan cuando más oscura está la noche. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.